Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Agradezco profundamente nuevamente porque usted siempre está conectado a través de las redes sociales y a través de la magia del internet, que nos da la oportunidad siempre de poder platicar y que usted conozca pues de primera mano y de primera voz muchas de las situaciones que he vivido. Y durante todo este tiempo, prácticamente en casi 6 años de administración, puedo decirle que este ha sido un canal muy interesante por el cual hemos platicado. Durante toda la semana pasada y la antepasada, ustedes se pudieron dar cuenta que estuve muy cerca de que me llevaran jalado al bote. O sea, pienso yo que por primera vez sentí realmente que podía llegar a prisión, porque todo se estaba ordenando y estaban allanando el camino para que me quitaran el antejuicio y de esa manera ellos pudiesen despojarme de mi inmunidad y de esa forma pues también ordenar mi captura. Hemos peleado y seguimos peleando, pero en eso se me ocurrió a mí empezar con Neto al Bote. Neto al Bote básicamente era poder lograr que a través de las redes sociales, usted allá en casa, en su trabajo, en su teléfono, pudiese imaginarse a Neto en el bote. ¿Qué es lo que quiere lograr el Pacto de Corruptos? O lo que ha querido lograr el Pacto de Corruptos, simplemente porque no me dejé mandar, porque no me he dejado controlar y porque he soñado con ser presidente. Y de alguna forma esto ha sido consecuencia de una persecución política que he tenido durante los últimos meses. Y entonces de mí mismo salió sacar una foto donde usted me pudiera ver en la carceleta. Porque eso es lo que buscan ellos, esa foto de llevarme enchachado hacia la prisión. Y lo hice porque era necesario que la población realmente reflexionara que sí estaba por suceder, que sí se podía dar esa situación, que estábamos en un momento de riesgo en el cual uno de los hombres más jóvenes en la política y que es alcalde de un municipio muy grande y que se ha comprometido durante todo ese tiempo a servir y hacerlo bien con sus defectos y con sus virtudes, pero que estaba siendo perseguido por el grupo criminal que hoy gobierna nuestro país y que de alguna forma estaban utilizando todas las instituciones para poder lograr su cometido de llevarme al bote. Y así entonces empezó el hashtag Neto al Bote, empezaron las fotos de Neto en el bote y la playera con la que salí un par de días, mis compañeros aquí presentes, amigos que me han apoyado durante mucho tiempo y que están acá conmigo, que probablemente ahorita usted no los va a reconocer porque están todos con su mascarilla porque estamos en pandemia, pero muchos de ellos, al igual que yo, dispuestos a frentear, dispuestos a pelear. Hemos interpuesto una serie de, podríamos decir, de amparos, de recursos y varias cosas para poder lograr de esa manera encontrar a los jueces necesarios para que puedan conocer mi caso sin que puedan ser de ninguna forma subjetivos y que no puedan alinearse a los pensamientos e intereses del Pacto de Corruptos. Y por eso es de que hemos presentado ya 2 amparos, una apelación, un ocurso en queja, y el día de hoy presenté un nuevo amparo porque todavía está en tiempo. Yo quiero explicarle a usted lo que le explico al juzgado donde yo envío mi amparo. Lo que yo quiero es que usted se dé cuenta, tal como lo hice hace unos días, que hice una recreación de mi defensa ante el juez pesquisidor. Hoy le hago una lectura de lo que le propuse, o mejor dicho, lo que le presenté hoy en un amparo a la sala de lo que están haciendo y de lo que yo considero viola mis derechos. Por lo tal,
a partir de este momento le explicaré con probablemente algunos términos jurídicos lo que considero yo es lo que está afectando y lo que violenta completamente mis derechos como ciudadano. De tal manera que yo comparezco ante este juzgado con una acción constitucional de amparo contra el juez tribunal de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, al juez pesquisidor, el licenciado Edgar Manfredo Roca Canet, con las disposiciones de hechos y los antecedentes de las publicaciones que originara el presente acción de amparo. Este amparo se realiza en base a publicaciones realizadas en diferentes medios de comunicación. La primera, con fecha 30 de marzo del 2021, como a las 17 horas con 14 minutos en Radio Sonora, por medio de la cual se indica juez pesquisidor Manfredo Roca, juez del Tribunal de Sentencia Penal, recomienda retiro de la inmunidad al alcalde Neto Brand por supuesta participación en delitos penales que la asociación con el señor Rolando Moisés Pérez por supuestamente ostentar un título universitario. La segunda publicación fue con fecha 12 de abril del 2021. Esta salió en Soy 502 y detalla que el juez pesquisidor recomienda quitar la inmunidad a Neto Brand. Reconoció haber autorizado, o sea, Neto Brand reconoció haber autorizado una plaza para Rolando Moisés Pérez, quien ya fue condenado. Esta publicación aparece hasta el texto del informe del juez, imagínese usted. La tercera, en todos los medios de comunicación, y esta fue el día 12 de abril del 2021. En dichas publicaciones aparece que el juez pesquisidor recomienda quitar la inmunidad a Neto Brand. El juez denunciado indica, presume, arrogándose atribuciones que no le corresponden, que debo ser procesado sin otorgarme mi debida defensa, violando el debido proceso, sin haber sido notificada dicha decisión a mi persona, haciendo público antes de que se resuelva la diligencia de antejuicio desde el 30 de marzo del 2021, cuando de conformidad con los medios de comunicación fue hasta el 6 de abril del 2021 que el juez pesquisidor rindió su informe. El día 12 de abril del 2021 aparece en todos los periódicos de Guatemala, tomándose atribuciones que no le corresponden y actuando sobre prohibiciones que la propia ley en materia de antejuicio se lo señala en el artículo 11, encajando en los 3 presupuestos de prohibiciones que ahí se establecen. Por lo que como yo, Neto Brand, puedo asegurarme de un proceso garantista y objetivo si las decisiones el juez pesquisidor se hicieron públicas previo a que se realizara su informe y siendo la autoridad que no le corresponde. El acto reclamado en este amparo es el acto impugnado, luego que ya se hizo público. Es el informe que emitió el juez pesquisidor del municipio de Mixco, el licenciado Manfredo Roca, de fecha 6 de abril del 2021, el cual viola mis derechos de defensa al principio del debido proceso, presunción de inocencia, por medio del cual comete clara violación, pues no respeta todos los presupuestos de prohibiciones que señala el artículo 11 de la Ley de Materia de Antejuicio, haciendo público el informe con clara intención de desprestigiarme, sancionarme antes de tachar de haber cometido un delito, con lo que se demuestra que el juez pesquisidor colabora con crearme una imagen de una persona impura, determinándose que no obstante no haber delito, hace observaciones espurias. Se materializa las ofensas como arbitrariedades de la autoridad denunciada por medio de las publicaciones de fecha 30 de marzo y 12 de abril del presente en los medios de comunicación por parte del juez denunciado, lo cual pone en evidencia la manera arbitraria de actuar por parte de la autoridad denunciada.
el juez Roca toda vez se ha hecho público desde el 30 de marzo del 2021 que su informe recomienda retirar mi inmunidad cuando se supo el día 12 de abril del 2021, sorprendiendo que fue antes firmado el día 6 de abril. Esto hace suponer que el señor juez Roca Canet ha emitido opinión previo a rendir el informe. Asimismo, se establece una situación incómoda e ilegal donde la autoridad impugnada ha filtrado de mala fe con intenciones frívolas de afectarme, actuando contrario a las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley de Materia de Antejuicio. Estos actos ponen en manifiesto la falta de imparcialidad del juez, sus intereses políticos y maliciosos, espurios, y por sobre todo su falta de objetividad como juez pesquisidor, no pudiendo él continuar con el proceso de antejuicio y no pudiendo darle valor la sala jurisdiccional el informe que rindió, pues este ya estaba viciado, arrogándose como juez inquisidor que ya señaló que debe quitarme el antejuicio, cuando debe darse el informe y que sea la autoridad responsable, la sala jurisdiccional, la que en su caso previo a estudio correspondiente resuelva lo procedente. Pudiéndose también determinar que al haber filtrado su futura opinión contraviene el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial, en el inciso C, que establece dar opinión sobre asuntos que conozcan o deban conocer, actuación arbitraria y contraria a la ley. En virtud de lo anterior, advierto una clara violación a mis derechos constitucionales, ya que anticipadamente y de forma subjetiva, maliciosa y tendenciosa, se me estaría haciendo y vedándose el derecho de defensa al debido proceso, presunción de inocencia en un proceso maquiavélico, inquisitivo, mediante jueces oscuros y arbitrarios, que abusan de su posición, creando una condena social, cuando mi actuar en la función pública ha sido limpia. De los procedimientos del juez, el caso es que el previo a las publicaciones referidas se le hizo saber al señor juez mediante prueba aportada y de forma oral, como consta en los audios de dicha audiencia, que no existía ningún delito. Y si solamente se hubiera detenido él a leerlos, hubiera evidenciado que no existe delito. En ese orden de ideas, existe una violación directa hacia mi persona. Toda vez ya me fue recomendado por parte del juez pesquisidor se procediera a retirarme mi inmunidad, violando flagrantemente mi derecho de presunción de inocencia, de defensa, haciendo pública, mire usted, haciendo pública una decisión con tintes de desprestigiarme públicamente, aseverando en dos publicaciones de diferentes fechas, 30 de marzo y 12 de abril del presente. Y es evidente entonces que existe por parte de la autoridad impugnada un abuso de autoridad, pues se está atribuyendo funciones que no le corresponden y haciendo público una amenaza de proceder penalmente en mi contra. La definitividad y temporalidad de este amparo, porque esto es muy importante, yo recuerdo que ustedes en las redes sociales lo decían algunos que son abogados. Como puede establecerse contra el acto reclamado, no existe recurso ordinario que se pueda interponer. O sea, yo no puedo poner, según la ley, un recurso de revocatoria o un recurso de reposición. O sea, la ley de materia de antejuicio de lo que el decreto 85/2002 del Congreso de la República determina que recurso alguno no hay. En cuanto a la temporalidad del presente acción de amparo, me encuentro en tiempo,
ya de que conformidad con la ley, toda vez estas publicaciones que les he mencionado durante todo este relato son de fecha 30 de marzo del 2021 y 12 de abril del mismo año. Fue cuando, por publicaciones ya escritas, se conoció del acto reclamado, que hoy reclamo, que señalara la fecha 6 de abril del 2021 cuando había sido resuelto. De la violación que se denuncia y los agravios que tengo, al principio de la seguridad pública y del derecho constitucional a lo que se aplique lo establecido en la ley. En el artículo 2 de la Constitución de la República establece lo siguiente: es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. La Corte de Constitucionalidad ha señalado en cuanto al término de seguridad lo siguiente: el principio de seguridad jurídica que consagra en el artículo 2 de la Constitución consiste en la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico, es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad y demandan que dicha legalización sea coherente e inteligible. En tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental. En el artículo 4 de la ley del organismo judicial establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, los actos realizados al amparo de un texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Estos se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. La Corte de Constitucionalidad ha señalado, cuando se refiere al término seguridad jurídica que consagra el artículo 2 de la Constitución de la República, que las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando el principio de seguridad jurídica y respetando las leyes vigentes. En el presente caso, las publicaciones y manifestaciones realizadas por este juez pesquisidor, el licenciado Edgar Roca, manifiestan un desapego voluntario y totalmente subjetivo para la aplicación de la norma y evidencian una violación a la seguridad jurídica del Estado de Guatemala, en el sentido que la seguridad jurídica no es posible que las autoridades y funcionarios públicos a su antojo cambien la forma de interpretación literal de una norma, ya que esto pone en peligro el concepto de seguridad jurídica que todos los gobernados y gobernantes tienen en cuanto a conocer la ley y sus efectos sin que ésta cambie, salvo el procedimiento legal establecido. El derecho de la presunción de inocencia en el artículo 14 de la Constitución de la República indica que la presunción de inocencia y publicidad del proceso, toda persona, ojo, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoria. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones documentadas y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Las declaraciones anticipadas y confirmadas mediante el acto reclamado de fecha 6 de abril del 2021 de una sanción del retiro de mi inmunidad es una condena anticipada por parte del juez pesquisidor, el licenciado Roca. Toda vez se señala de una vez que cometió un delito, lo cual hace sin antes realizar un análisis objetivo
y técnico sobre las diligencias del antejuicio y darme la correspondiente audiencia para ejercitar mi defensa, para que se pueda establecer de forma objetiva si las mismas pueden ser tomadas como acciones que no son actos penales. Esto materializa la violación que motiva el presente acción de amparo, al emitir el informe del juez pesquisidor, violando el derecho de presunción de inocencia, de forma arbitraria, por parte de la autoridad denunciada, actuando contra lo establecido por el artículo 11 de la Ley de la Materia de Antejuicio del Congreso de la República. El derecho de defensa y debido proceso. Dice que el artículo 12, en el párrafo primero de la Constitución Política de la República de este país, dispone que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido, citado, oído y vencido en un proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. El artículo 4 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal dice en su parte conducente: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante un juez competente. Esto es un procedimiento administrativo o judicial que debe guardarse o observarse las garantías propias del debido proceso. El artículo 16 del organismo judicial dispone que es inviolable la defensa de la persona y sus derechos, y que ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso penal, seguido ante juez y un tribunal competente y preestablecido. De tal manera que en las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco puede ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimientos que reúnan los mismos requisitos. De tal manera que este amparo provisional, el artículo 27 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, dice de la siguiente manera: la suspensión provisional del acto reclamado. O sea, lo que yo estoy pidiendo, vecino y vecina, es la suspensión provisional del acto reclamado. Ya anteriormente vimos cuál era mi acto reclamado. Procede tanto de oficio como de instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiese sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional o del acto o resolución del procedimiento reclamado, cuando su juicio, las circunstancias lo hagan aconsejable. En el artículo 28, inciso C de la Ley de Amparo, dice de la siguiente manera: determina que deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes: cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia, y en el presente caso existe la violación claramente establecida por parte del juez pesquisidor, el juez Roca, de haber violado este sentido al emitir el informe viciado, firmado con fecha 6 de abril del año 2021, pues lo hizo público antes de que lo conozca la autoridad responsable, violando el debido proceso, defensa y presunción de inocencia, el cual se encuentra viciado por anticipar criterio por medio de publicaciones de fecha 30 de marzo y 12 de abril del 2021. Por lo que el mismo debe de suspenderse. En ese orden de ideas, solicito se dicte amparo provisional en los siguientes sentidos: cesen las violaciones de parte del juez del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Mixco, el juez pesquisidor, el licenciado Roca. Se deje sin efecto provisionalmente la recomendación de fecha 6 de abril del año 2021, emitida por la autoridad denunciada, en virtud de estar viciada
y además que la misma se toma atribuciones que no le corresponden, que le corresponde a la sala de la Corte de Apelaciones. Que se ordene al juez de Tribunal de Sentencia Penal, el juez Edgar Manfredo Roca, de emitir, que se abstenga de emitir cualquier sanción en mi contra, bajo el argumento de que existe un antejuicio que solo conoce como juez pesquisidor o inquisidor. De los efectos que se pretenden con el presente amparo, en virtud de lo establecido en la literal K del artículo 10 del Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, señalo que los efectos que se pretenden con esta acción de amparo son los que detallo a continuación. 1. Que cesen las violaciones de parte del juez pesquisidor, de procesarme penalmente. 2. Que se ordena al juez pesquisidor, Edgar Manfredo Roca, no proceder de manera arbitraria, abusiva, fuera de sus facultades en las diligencias de antejuicio. Que se proteja las violaciones a los derechos legales y constitucionales de mi persona como ciudadano guatemalteco, a no ser prejuzgado y coaccionado en la emisión del pensamiento, combinado al juez pesquisidor, el licenciado Roca Canet, a limitar su función de recomendar, pero no utilizar los medios de comunicación en mi contra, con un total desprestigio, y que se ha dado en las fechas que lo he comentado. Mis ofrecimientos de prueba son los siguientes. Impresión simple de la noticia de fecha 12 de abril del año 2021 del medio de comunicación Soy 502, titulada Juez Pesquisidor recomienda quitar inmunidad a Neto Brand, que esta la acompaño al amparo que le presento al juez o al juzgado. Medio digital, este es un audio que envío en un CD de fecha 30 de marzo del 2021, de las 17 horas con 15 minutos, que fuera reproducido al aire por medio de Radio Sonora en frecuencia 96.9 FM, en la cual se establece el contenido del informe, fíjese usted, el martes santo, dentro de la carpeta, esto lo incluyo en la carpeta 46-2021, que en disco compacto acompaño a este amparo. El expediente 137-2021, a cargo del juez del Tribunal de Sentencia Penal, y que pues hay que ser requerido, se le tiene que requerir al juez porque yo no tengo ese expediente. Él lo tiene y él lo filtró. El expediente siguiente, de que es el 17-2020, de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal y Delitos contra el Ambiente, que deberá ser también requerido. Juez pesquisidor, el Manfredo Roca Canet, que deberá ser también requerido. Y el juez denunciado a la propia Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos del Ambiente. El informe de fecha 6 de abril del año 2021, que también emitió el juez de sentencia penal, que es el juez pesquisidor, y que también obra en este caso con ellos, y que también hay que requerirlo porque yo no cuento con el material, pero sí se hizo público antes, o sea, sin que yo lo tenga. O sea, yo soy un sujeto procesal y no tengo el material. Por eso es que es necesario solicitárselo al juez. De tal manera que también está el expediente 137-2020-46 o expediente 37-2021-46 y el dictamen de expertos. Este es el informe al que deberá requerirse la entidad de Radio Cadena Sonora del Grupo Albavisión sobre la emisión de la noticia de la fecha 30 de marzo de 2021, referente al retiro de la inmunidad de Neto Brand, a la institución noticiera Soy 502, que es Código Digital S.A., de la noticia fecha 12 de abril, con respecto al retiro de la inmunidad de Neto Brand Montenegro, y otros informes que se refieren al retiro de la inmunidad de Neto Brand, y que hay que solicitarlos a las diferentes, yo pongo la fotocopia, pero si es necesario pues también pedírselos a ellos. El reconocimiento judicial, los métodos científicos de prueba, las presunciones legales y humanas, y en virtud de todo lo anterior,
a ese honorable tribunal se le formula las siguientes peticiones. 1. Dar trámite al presente amparo. Que se inicie la formación de expediente respectivo con el presente memorial y documentos adjuntos. Que se reconozca que actúo de forma personal y de la personería que ejerzo en base al documento que acompaño. Que se tenga por conferida la dirección y procuración en la forma propuesta y se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. Que se admita para el trámite presente la acción de amparo interpuesta por Neto Brand Montenegro en contra del juez pesquisidor, que es el referido juez Edgar Manfredo Roca Canet. Que se decrete amparo provisional solicitado, dejando en suspenso provisionalmente el informe emitido del 6 de abril del 2021. O sea, lo que yo estoy solicitando es que se retrotraiga todo el proceso y que entonces se haga un nuevo informe con un nuevo pesquisidor por estar viciado y ha sido violado el proceso de defensa y de presunción de inocencia, el cual se encuentra totalmente fuera de lugar por anticipar criterio por medio de las publicaciones de fecha 30 de marzo y 12 de abril del 2021, por lo que el mismo debe suspenderse. Que se ordene la autoridad recurrida para que dentro del plazo de 48 horas remita a esa honorable sala, un informe circunstanciado que, habiéndose recibido el informe o antecedentes en su caso, se dé vista de los mismos a las partes y a los terceros interesados y que se les notifique en las direcciones indicadas. Que se tenga por ofrecido los medios de prueba indicados y que se considere oportuno y se abra a prueba el presente amparo. Que oportunamente se dé vista por 48 horas comunes a las partes previo a dicha sentencia. De la sentencia, pues que se pueda resolver, se declare con lugar a la acción de amparo promovida por Neto Brand en contra del juez tribunal de narcoactividad, que es el juez pesquisidor, el licenciado Edgar Roca, por advertir violaciones. En consecuencia, cesen las violaciones por parte del juez, que es el juez inquisidor, nuevamente pues menciono el nombre, que es Edgar Manfredo Roca, y se deje sin efecto definitivamente la recomendación de la fecha 6 de abril del 2021 emitida por la autoridad denunciada, en virtud de estar viciada y además que la misma se toma atribuciones que solo le corresponden a la sala de la Corte de Apelaciones. Que se ordene al juez del tribunal de la sentencia penal, nuevamente el juez pesquisidor de nombre Edgar Manfredo Roca Canel, limitarse de emitir cualquier sanción en mi contra, bajo el argumento de que existe un antejuicio y que solo conoce como juez pesquisidor o inquisidor. En virtud de la forma de actuar de la autoridad denunciada, se le retire, aparte de las diligencias de antejuicio que conoce la autoridad denunciada, para que sea conocido por otro juez que sea imparcial y libre de cualquier vicio. Este amparo, vecinos y vecinas, lo he presentado en la sala de apelaciones, esperando que esto pueda ser escuchado, que pueda ser entendido y sobre todo de esa manera no se violen los derechos que ya he referido con anterioridad. Agradezco profundamente sus mensajes de texto, sus inbox, sus WhatsApp. Agradezco las cadenas de oración que me han escrito, mis compañeros del colegio, los compañeros de la iglesia, todos los que me han escrito porque están orando ante esta injusticia. Me siento hoy con mayor tranquilidad, ¿sabe por qué? Porque nos estamos defendiendo. Hace 2 semanas yo calculo que sí había un peligro enorme de que me fuera prisco, pero aquí estamos bien, estamos peleando, estamos luchando, estamos haciendo obras, estamos trabajando. Claro, te quitan la atención definitivamente porque pues hay que defenderse, pero Misco sigue avanzando.
sigo avanzando con mis sueños, sigo en la lucha, mi partido ahí va a ir y seguimos adheriendo personas. ¿Por qué? Porque obstáculos uno encuentra en el camino. No importa el sueño que usted tenga, va a encontrar sin fin de obstáculos y sin fin de personas que le van a decir que no y que van a hacer todo lo posible para sacarlo del camino. Pero si usted va bien dirigido, primero con la confianza en Dios, pero segundo la confianza en sus convicciones de querer salir adelante, nada lo va a detener. Así es que gracias de todo corazón por haberse conectado, que Dios me los bendiga y estamos siempre para servirles. Que tengan buena noche, muchas gracias.